Una jueza que no es una jueza, una sentencia que no vale porque la firmó una farsante, Uribe condenado por un montaje judicial encabezado por Sandra Heredia, la infiltrada de Montealegre. Así es, colombiano, colombiana. Esto es escándalo nacional. Atención a esta información y, como diría Papayó, toda Colombia a difundir. Quédese porque voy a contarle la verdad detrás de esta novela mal escrita por Gustavo Rugeles y su club de fanáticos de Uribe. Sí, señoras y señores. El Expediente, periodismo de ficción. Gustavo Rugeles, el director del Expediente, es el clásico ejemplo del periodista que hace todo menos periodismo. Eso me suena a Colombia. Colombia, ese país donde la pseudoprensa habla mentiras 24/7 y se esconde en la libertad de prensa para transgiversar los hechos y hablar pura boñiga. La especialidad de Gustavo Rugeles es inventar teorías sin fuentes, difamar mujeres y defender a Uribe con más fe que pruebas. Un ejemplo es lo que está sucediendo hoy con la señora jueza Sandra Liliana Heredia, jueza que condenó al Matarife en primera instancia y fue blanco de una historia de investigación donde se decía que fue nombrada irregularmente por Eduardo Montealegre, no pasó los exámenes de mérito y no podía estar en el caso porque Montealegre fue víctima. Suena fuerte, ¿no? Bueno, también suena un completo invento. La verdad. ¿Qué es la verdad? La verdad, eso que no sale nunca en el expediente. La realidad es muy distinta. Sandra Heredia sí es jueza de la República. Su nombramiento fue validado por el Consejo Superior de la Judicatura, tanto que su sentencia fue respaldada institucionalmente. Pero claro, Rugeles y su gente no tienen tiempo para verificar eso porque están ocupados preparando la próxima novela de La jueza infiltrada por el castrochavismo. Oh, no. Pero el show no para ahí. ¿Se acuerdan del chisme de que la esposa de Miguel Uribe fue al ubérrimo a pedirle la bendición a Uribe para reemplazarlo tras su muerte? ¿Se acuerdan ese chisme? Adivinen cuál medio fue el que publicó ese chisme, porque no son noticias, son chismes sin pruebas. Así es, El Expediente. Lo que ellos decían en ese artículo nunca pasó. No hubo pruebas, no hubo fuentes, no hubo rectificación. Solo quedó claro que la esposa de Miguel Uribe no lo reemplazó y ahora la señora Tarazona no vive en Colombia. Pero eso qué importa, si ya el titular hizo su efecto, ¿no? En un país donde la gente no lee, solo comparte lo que suena patriota, la verdad se vuelve irrelevante. Y entonces, ¿quién fue el autor de la mentira? Gustavo Rugeles, el paladín de la verdad, que fue condenado por golpear mujeres y no solo una vez, varias. El bloguero que ha sido denunciado varias veces por ser portador de falsas noticias prefabricadas y por golpear a sus parejas, volvió a las suyas y ahora responde por otro caso de violencia intrafamiliar, ocurrido el mismo día en que el Vaticano lo desmintió. El señor Gustavo Adolfo Rugeles Urbina coge y me da puños en las piernas causándome lesiones. Además me ala el cabello arrancándome una parte de él. Así relató esta semana Marcela González Olaya ante la Fiscalía Sexual de Madrid, Cundinamarca, la nueva agresión que recibió por parte de Gustavo Rugeles Urbina, nombrado estos días en varios medios por publicar la noticia falsa de la supuesta cuenta bancaria que tendría el expresidente Juan Manuel Santos en el Vaticano, noticia que fue rechazada por el vocero del propio Papa. Me decía que yo era una maldita perra zorra, y yo le dije que se calmara y empieza a tirar las cosas al suelo y me tira un zapato en la cara, lesionándome el ojo izquierdo. Aunque Marcela accedió a darle una entrevista a Noticias 1 en la que relata el maltrato del bloguero del uribismo aficionado a los símbolos nazis, finalmente desistió de que fuera publicada. El relato de Marcela está sustentado por el diagnóstico hecho en el Hospital San Matilde, donde acudió después de las golpizas que le ocasionaron 7 días de incapacidad. Se evidencia hematoma de más o menos 2 centímetros de diámetro a nivel de cara. Se evidencia laceración a nivel de tercio distal de pierna. Hace un año, el bloguero Rugeles también fue acusado por violencia intrafamiliar. Cínica de puta mierda, no se da cuenta de todo, no se da cuenta. Su proceso está en el Juzgado 13 Penal Municipal con función de conocimiento. Y si bien se ha programado en 7 oportunidades la audiencia de acusación, esta no se ha llevado a cabo. En esta ocasión, el agravante de violencia intrafamiliar sucedió la noche del 10 de enero. En la noticia criminal, la víctima le relata a la Fiscalía que Gustavo Rugeles consume sustancias psicoactivas y que la ha agredido físicamente en 5 oportunidades. Manifieste a este despacho si el señor Gustavo Adolfo Rugeles Urbina la ha amenazado con alguna arma.
respondió. Sí, señor, con un cuchillo en el mes de septiembre de 2018, donde dice que nos vamos a morir los dos. Marcela afirmó también que los escoltas que la UNP le asignó a Rugeles la han agredido por órdenes de él. A pesar de que fue absuelto porque su pareja no volvió a testificar, algo muy raro, muy extraño, pero así fue como pasó, sigue dirigiendo un medio como si nada hubiera pasado, fungiendo de moralista y de decir la verdad. Y aún así tiene el descaro de llamar irregular a una jueza que ha pasado todos los filtros del sistema judicial, y lo que ha demostrado Sandra Liliana Heredia es que sí tiene gallardía. Más que los hijos de Uribe, ahora que me acuerdo, ¿no? O sea que ellos no tienen tanta gallardía, pero como para hacer negocios a punta de manillas, ¿o no fue a punta de manillas? ¿Cómo así? No entiendo. Me perdí. Y entonces, ¿cuál es el verdadero montaje? Esto no es sobre Sandra Liliana Heredia. Esto no es sobre Eduardo Montealegre. Esto ni siquiera es por el Matarife. Esto es sobre cómo funcionan los medios de desinformación como El Expediente. Difunden información falsa sin fuentes, atacan a mujeres en posiciones de poder, protegen a sus ídolos políticos con mentiras, no tienen vergüenza ni profesionalismo, juegan con la ignorancia de una parte del país que no lee más allá del titular. Qué berraco problema en Colombia. La gente para el chisme está de primera, pero para leer, verificar las fuentes y confirmar la información, eso sí no lo pueden hacer, porque eso hace que tengan que utilizar la mollera asumida que tienen, entonces se les dificulta esa parte para saber dar una buena información. En Colombia el problema no es solo quién miente, es cuántos se están tragando esa mentira felizmente. Y aunque los titulares falsos griten más fuerte que las sentencias, los hechos tienen la última palabra. Vamos a ver qué sucede con la segunda instancia. Vamos a ver si aún podemos confiar en la justicia. Sabemos que estos medios de desinformación no son confiables, mienten y lo hacen descaradamente. De acuerdo con La Silla Vacía, el caso Rugeles muestra cómo se arma una red en la que cada medio ayuda a subir el perfil y validar las opiniones de una persona. Una red que puede ser electoralmente útil y muy peligrosa para el pluralismo, en la medida en que puede convertirse en una burbuja de desinformación en la que las personas no se exponen a diferentes puntos de vista, se exponen a un punto sesgado. ¿Y quiénes son los que se encargan de dar retweet y compartir ese tipo de artículos? Los mismos agüevados que trabajan allá haciendo columnas de desinformación, y luego la gente que no lee coge eso vacío que les sirve para armar bochinche y para decir: si ven, el gran colombiano es inocente, crucifiquen a esa jueza. Pero después de todo lo que yo les he contado, ya nos damos cuenta quiénes son los que mienten y cómo estas son las verdaderas bodegas en Colombia. Los de la extrema derecha, los fascistas antipatriotas que quieren recuperar a Colombia.